Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Jiménez. Estamos aquí para hablar un poco acerca del ministerio de la Semilla Preciosa. Gracias al Canal 38 por la oportunidad y gracias a todo lo que tiene que tomar lugar para poder hacer posible el comunicarse con la gente, con el cuerpo, la iglesia, la familia de Cristo. No olvide llamar a la línea de oración 915-532-8518. Vamos a estar tomando peticiones de oración. Si usted tiene alguna necesidad, si tiene algún problema, alguna dificultad, le animo a que tenga una buena cantidad de personas orando por cualquiera que sea su necesidad. Me refería anteriormente que su servidor es parte de un ministerio de impresión de Biblias. El ministerio es Sembrando la Semilla Preciosa. La base de este ministerio está en Milford, Ohio. Somos parte de este ministerio hace aproximadamente 23 años. Yo renuncié a mi trabajo para poder servir de tiempo completo en el ministerio de la impresión de Biblias. No hace más que solamente 3 años que este ministerio logró imprimir 100 millones de Biblias que se distribuyen gratuitamente por todo el mundo a diferentes misioneros, pastores. Creo que los lenguajes principales, hay como 50 lenguajes principales en los que se traduce la palabra de Dios y se reparte libre de costo para misioneros por todo el mundo. Entonces, simplemente este año estamos en la cantidad de 8 millones de escrituras publicadas y agradecemos tanto la colaboración de las personas, la colaboración y el apoyo que brindan iglesias por todo Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, para que se continúe con el ministerio de la impresión de Biblias. Es una bendición poder tener la palabra de Dios en nuestra mano y más que todo en nuestro propio idioma. No podemos cerrar los ojos a la necesidad que existe en todas partes de escritura. Entonces, gracias a Dios que tenemos parte en ese ministerio. También parte de nuestro ministerio es conducir viajes de misiones. Aquí en El Paso tenemos instalaciones grandes suficientes para albergar aproximadamente 100 personas. También los ponemos a disposición de las iglesias locales y cualquier organización cristiana que busque tener un tiempo de retiro espiritual en nuestras instalaciones. Van a estar disponibles si usted me da una llamada. Mi número de teléfono es 915-549-7965 y voy a estar repitiendo esta información constantemente. Dentro de los próximos meses estamos tratando de organizar una campaña de evangelismo para enfoque a la familia. Es una conferencia que va a ser para la familia. Estamos conscientes de que la sociedad y el ataque pues, que está obrando en las familias es grande, la presión, es tremendo lo que Satanás está haciendo para desviar la atención de la gente y de lo que la familia en sí, el núcleo de la familia tiene que ser para servir a Dios. Entonces, no debemos extrañarnos de que todo lo que sucede, lo que toma lugar, es precisamente para distraer a las personas del propósito fundamental que Dios tiene, el plan perfecto, que desde el principio Él estableció. Y esta mañana voy a tomarme la libertad de hablar un poco acerca de la familia. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo que le dijeron, dinos las señales, ¿verdad? En Mateo capítulo 24 le preguntaron a algunos de los discípulos, le dijeron, Señor, danos las señales de lo que va a suceder al final del tiempo y cuando sea el tiempo de tu venida. Entonces, no hay duda de que lo que está sucediendo, ¿verdad? Es un indicativo de que cada vez más cerca estamos de lo que Dios, de su plan perfecto, y que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está ya inminente. Entonces, el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, dijo, bueno, pues es como en los tiempos de Noé.
todo lo que sucedía en los tiempos de Noé, dice que ellos estaban casándose, dándose en casamiento, bebiendo y comiendo, dice, y nadie hizo caso hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, esa advertencia, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tener en consideración que si queremos saber todo lo que va a suceder, está obviamente en la palabra de Dios, está escrito. Dios tiene un plan perfecto y desafortunadamente cada vez más nos alejamos más de ese plan. Cada vez más tenemos menos en consideración lo que Dios ha establecido desde el principio. Entonces, esta mañana quisiera hablar un poco acerca de la familia, del plan de Dios dentro de la familia. Entonces, si ustedes me permiten, ¿verdad? Yo no sé, voy a hacer referencia a algunas de las escrituras y vamos a entrar en el mensaje y en el mensaje de esta mañana. De nuevo, le recuerdo, si tiene alguna petición de oración, si tiene alguna necesidad en especial, vamos a estar orando. Vamos a estar orando por cualquier necesidad que usted tenga. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, vemos el principio, ¿verdad?, en particular acerca del plan de Dios perfecto que Él tenía para la familia. Entonces, estamos viendo aquí en Génesis capítulo 2 y en el versículo 7 y 8, dice, bueno, 7, 8 y 9, para tener una idea más clara de lo que vamos a hablar. Dice en el versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta mañana estamos conscientes, Padre amado, de que tu plan, Señor, sigue en vigencia, Señor. No importa cuánto el hombre se desvíe, no importa cuánto el hombre no quiera tomar en cuenta, Señor, tu palabra bendita. Señor, tu plan continúa, tu plan es perfecto. Y Padre, gracias porque tenemos esta escritura que es fiel, Señor, estas palabras que se escribieron, Señor, para que nosotros tengamos una idea de cómo tú, Señor, tienes todo bajo control. Señor, gracias pues por esta oportunidad, Señor, gracias por poder tener tu palabra en nuestras manos, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad, Señor. Ahora sé con este siervo inútil, Padre amado, y dame las palabras para decir, Señor, y que sea de bendición a tu pueblo, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, en este libro que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y él sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Durante el principio, en el libro de Génesis, encontramos que como parte de la creación de Dios en su plan perfecto, nosotros entendemos que Dios en su creación, todo se considera parte de la creación, pero algunas cosas Dios habló en existencia y otras cosas Él creó con sus manos. Si usted tiene su Biblia por ahí a la mano, en el capítulo primero, encontramos que dice la Biblia que en el versículo 3 dice que Dios dijo, sea la luz. Ahí vemos que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice en el versículo 6, Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Esto es lo que Dios dijo. Él habló y creó cosas, ¿verdad? Simplemente con su palabra, con hablar. Y en todo este capítulo 1 vemos que Dios dijo, y Dios vuelve otra vez en el versículo 9, Dios dijo, júntense las aguas,
Y luego en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En el versículo 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones de los días y años. Entonces, vemos pues que Dios habló cosas en existencia, como cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Vemos que Dios habló cosas en existencia. Y en el versículo 7 encontramos y vemos, ¿verdad?, que también algunas cosas Dios hizo. No solamente habló las cosas en existencia, pero Él también hizo cosas, dice en el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Un estudio bastante detallado de este primer capítulo, en el que describe la creación perfecta de Dios, nos llevaría y nos declararía muchas cosas que desde el principio han estado guardadas, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender mucho más de lo que está escrito físicamente. Pero aquí lo que vamos a considerar en esta mañana solamente es el hecho de que Dios habló algunas cosas en existencia, pero también Dios hizo cosas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Cuando leímos en el segundo capítulo de Génesis, en el versículo 7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Obviamente, hermanos, aunque nuestra mente es finita, aunque nuestra mente no alcanza a comprender completamente todo lo que esta declaración significa, porque como un Dios infinito que no está limitado por el tiempo ni por el espacio, ¿verdad? Él tomó del polvo de la tierra. Obviamente en nuestro entendimiento pensamos que con sus manos tomó del polvo de la tierra y Él formó al hombre con sus manos. Hermanos, esto es un pensamiento maravilloso de considerar que esta creación, el Dios Todopoderoso que habla para que las cosas existan, un Dios Todopoderoso tuvo el cuidado de tomar y formar al hombre con sus propias manos. Esto hace que nos demos cuenta de que un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente tiene el cuidado de su creación en el hombre, ¿verdad? Él puso todo ese cuidado y dice que no solamente lo formó del polvo de la tierra con sus manos, es el pensamiento que tenemos. Pero dice también que en el versículo 8 que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Él lo plantó ese huerto. Si nos acordamos, ¿verdad? En el capítulo 1 dice que él creó, dijo en el versículo 11, ¿verdad? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Pero aquí en el versículo 9 del segundo capítulo de Génesis, nos encontramos con que Dios, ese Dios omnipotente, de nuevo, ese Dios todopoderoso, plantó un huerto y dice que ahí puso al hombre que había formado. Esto nos debe dar una clara indicación, hermanos, de que el plan, ¿verdad?, que Dios tiene con su creación y el cuidado que Dios tiene con su creación es mucho más allá de lo que podemos entender. No fue algo, ¿verdad?, que de lo que Dios creó, y si usted examina con cuidado el capítulo 1 del libro de Génesis, se va a encontrar que 7 veces Dios dijo que vio Dios que era bueno. Comenzando en el versículo 4 del capítulo 1 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y en el versículo 10 dice, y vio Dios, llamó a la tierra, Dios llamó a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el versículo 12 también vemos que después de que se produjo la hierba verde, Dios dijo, y vio Dios que era bueno.
Dice en el versículo 18, y para cuando creó las lumbreras, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestra mente finita que las lumbreras obviamente es el sol y la luna que podemos ver nosotros alrededor nuestro. Y dice en el versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, vemos que todo lo que Dios creó, en el versículo 21 dice también que creó los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve en las aguas, que produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En el versículo 25 del primer capítulo, hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, hermanos, vemos que todo lo que Dios había creado hasta ese punto, cuando creó al hombre del polvo de la tierra, y aún le dio un mandamiento a Adán, ¿verdad?, de que él pudiera poner el nombre a todo lo que Dios había creado. Y yo en mi mente, ¿verdad?, finita, me pongo a pensar que cuando Adán veía, por ejemplo, a las jirafas o los animales que existían, ¿verdad? En aquel entonces, todos esos animales, él veía que de esta creación dice que hembra y macho, ¿verdad? Los había creado. Entonces, él, me gusta mucho imaginar lo que leo, cuando yo me imagino que cuando él veía su reflejo en el río, en el agua, ¿verdad? Él veía que no había alguien semejante a él. Y Dios tuvo incluso cuidado de ello cuando Dios le da las instrucciones a Adán en el capítulo 2 y le dice que de todos los árboles del huerto, dice en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, espero no confundirlos mucho, pero estos dos capítulos únicamente dice, pues en el versículo 15 dice del capítulo 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De todo lo que Dios había dicho que era bueno, hay una parte solamente que dice que no era bueno. Y en el versículo 18 encontramos ese versículo, ¿verdad? En el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, encontramos esta parte en donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De todo lo que Dios había creado, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo pienso que esto fue el origen, ¿verdad?, de lo que en el plan perfecto que Dios tenía para formar a la familia. Acuérdese que estamos hablando de que la familia ha estado en el ojo de Satanás desde el principio. La familia, ¿verdad?, no desde entonces, pero yo considero, he oído mucho, ¿verdad?, cuando estaba en la escuela escuchábamos de nuestros maestros mencionar que la base de la sociedad es la familia, y no creo que sea tan lejano de la realidad, pero yo considero que la base de la sociedad es la pareja que Dios formó, la pareja de varón y hembra que Dios formó. Ese era el plan que Dios tenía. Entonces, hermanos, cuando Satanás lanza el ataque, ¿verdad?, en contra de lo que es la familia, y hace algún tiempo, por allá en el año 1978, 1980, yo recuerdo que empecé a buscar trabajo. Vivía en la ciudad de Juárez en aquel entonces, y yo empecé a buscar trabajo, y era cuando recién habían llegado ahí a Ciudad Juárez algunas de las compañías, como me recuerdo mucho de las maquiladoras. Había muchas maquiladoras ahí en Juárez que llegaron y se establecieron buscando mano de obra calificada, como nuestra gente, ¿verdad?, en México tiene esa mano de obra calificada, buena mano de obra, producción, ¿verdad?,
de calidad. Entonces yo fui a buscar algunos trabajos y me di cuenta en aquel entonces que visité muchas compañías y el enfoque que estas compañías tenían, ¿verdad?, era contratar primeramente mujeres como operadoras de producción para esas plantas. Entonces, había una gran demanda de mujeres para trabajar en estas compañías. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, si las mujeres están siendo contratadas para estar trabajando por un primer turno, un segundo turno y a veces un tercer turno, y yo me puse a pensar, dije, ¿y qué va a suceder con los hijos de esas familias? ¿Qué va a suceder si el padre está trabajando por su lado y la madre también está trabajando, a veces buscando de tener una cierta coordinación en los horarios, y quizás el padre trabajaba durante las horas de la mañana y la madre se iba a trabajar en segundo turno o a veces el tercer turno? Y yo me puse a pensar, dije, ¿qué va a pasar con esta generación de niños y niñas que se quedan en la casa al cuidado de algún vecino, al cuidado de la tía, la abuela? Todo lo que, las posibilidades que usted pudiera pensar de alguien que se hiciera cargo de esos niños. Pero ya no era la madre la que estaba al cuidado de los niños. Entonces yo me puse a pensar, dije, ¿qué va a pasar en unos años? ¿Qué va a pasar con esta generación, verdad, de hijos que están separados de la orientación y el cuidado, el amor, la enseñanza, la educación de los padres? Entonces entendí, hermanos, que desde el principio el ataque fue lanzado en la pareja, ¿verdad? Cuando vemos el resto de la historia, cuando Adán había hablado con Eva y le había dicho, le había indicado que podría comer de todos los árboles del huerto, pero que del árbol que estaba en el centro que no podía comer. Y incluso a Eva dijo ni tocarlo, ¿eh? Cuando estuvo en esa conversación con Satanás en el capítulo 3, ¿verdad? Que fue la razón que ella estaba en el huerto. Y otra cosa que yo siempre me he preguntado, y mi mente finita no me da para tanto todavía entender, que definitivamente si Eva, Dios la había creado, como nos da la Biblia, la referencia, ¿verdad?, de que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y de un costado de su costilla tomó y formó a la mujer, y la trajo a Adán. Y entonces Adán pues le dio nombre, ¿verdad? Le dijo, tú serás llamada varona porque del varón fuiste tomada. Entonces dice en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis, dice que Adán dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces Dios estableció, ¿verdad? Desde aquel entonces estableció su propósito en cuanto a la familia, en cuanto al plan perfecto que Dios tenía. En el capítulo 3 ya vemos cuando se introduce, ¿verdad?, la serpiente, Satanás, ¿verdad? La reconocemos ahora como Satanás. Dice que era más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y él habla con la mujer y le dice que no completamente desviando lo que era el significado de la palabra de Dios y la instrucción, pero él empezó a poner duda en sus palabras cuando le dijo en el versículo 1 del capítulo 3, le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, ¿verdad?, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Y dice la Biblia que pues fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y aún así, ¿verdad? Después de que Adán y Eva, ellos desobedecieron, ellos transgredieron el mandato, ¿verdad? Que Dios había dicho, y la línea, ¿verdad? Dijo, ellos podían comer de todos los árboles del huerto, pero ese árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ese no debían de comer ni tocarlo para que no murieran. Y vemos que las consecuencias desde entonces fue a la pareja. El ataque que Satanás lanzó ha sido a la pareja, a esa institución que Dios había creado desde el principio, ¿verdad? Esto, hermanos, desafortunadamente trajo consecuencias graves. Dice la palabra de Dios que ellos entonces se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, en el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Obviamente es algo que siempre tendemos en vez de reconocer nuestra culpa, siempre tenemos la tendencia de que alguien más tuvo la culpa de mi comportamiento, alguien más tiene la culpa de que yo no obedezca a Dios. Yo he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad?, que gente que no se acerca a Dios porque dicen que hay mucha hipocresía en el mundo y siempre culpamos a alguien más sin darnos cuenta que nosotros tenemos que dar una cuenta personal a Dios por nuestros propios hechos. Él estaba simplemente preguntándole, ¿verdad?, que si él había comido desobedeciendo el mandato de lo que Dios había establecido. Ahora, hermanos, la desobediencia es, imagine usted que es una flecha y la desobediencia es la punta de la flecha en la que se encuentra, ¿verdad?, el egoísmo, la justificación propia, el no tener en consideración lo que la palabra de Dios establece. Entonces la desobediencia es solamente la punta de la flecha de todo eso, un orgullo, una justificación personal, tantas y tantas cosas que están englobadas en la desobediencia a Dios, el no tomar en cuenta el mandato de Dios, la instrucción perfecta de Dios y hacer su propia voluntad. Entonces, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que Dios tomó las medidas necesarias después de establecer su juicio y en todo esto, hermanos, ¿verdad?, Dios ha tenido el cuidado de enseñar y dejarnos ver lo que era parte de su plan perfecto. Si usted se da cuenta, ¿verdad?, en el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis, encontramos que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hermanos, en muchas ocasiones escucho que hay gente que culpa a Dios y dicen, porque, pues si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y en realidad, hermanos, ni idea tienen a veces de lo que se está diciendo, porque las personas deciden desobedecer a Dios y Dios le da a cada persona su espacio, un libre albedrío para que puedan amarle, decidir amar a Dios con todo su corazón o decidir desobedecer a Dios. No es que Dios quiere títeres, ¿verdad? No quiere marionetas que Él pueda manejar a su propia voluntad. Él siempre nos da la opción de obedecerlo, de servirle con todo el corazón. Entonces, aquí vemos pues que la tierra fue maldita no porque Dios la maldijo, sino por causa de la desobediencia del hombre. Esas son consecuencias legales, reales de la desobediencia del hombre para con Dios. Entonces, ya estoy por terminar. Quiero, por favor, que ponga atención a estas últimas partes, porque esto es lo importante de todo el mensaje y el ataque que Satanás siempre ha puesto sobre la familia.
Entonces, estas son consecuencias, hermanos, de la desobediencia. Dios estableció leyes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que obedecer esas leyes. Algunas cosas son físicas, algunas cosas son espirituales. Y si es fácil a veces desobedecer las leyes físicas, aunque a veces pagamos la consecuencia, las leyes espirituales a veces son más difíciles de percibir, más difíciles de ver, especialmente en un mundo donde no se toma en consideración la palabra de Dios, no se toma en cuenta la instrucción de Dios. Si yo tomara este vaso, ¿verdad? Hay leyes que Dios estableció, como la ley de la gravedad, y yo tengo este vaso y lo sostengo con mi mano en contra de la gravedad de Dios, pero si yo decido soltarlo, ese vaso se va a quebrar y yo voy a decir, mira, es tu culpa, vaso, porque te quebraste. No, es que tú fuiste en contra de la ley de Dios. Entonces hay consecuencias que se pagan. Dice la Biblia en el versículo 18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues por polvo eres y al polvo volverás. Entonces, encontramos que Dios, aún con todo eso, Él cuidó del hombre para que no tomara, hermanos, el árbol de la vida y viviera eternamente en una condición caída. Entonces dice en el versículo 21 del libro de Génesis capítulo 3, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde que cuando ellos sintieron la vergüenza de estar desnudos y saber que ellos no tenían conciencia de que estaban desnudos antes de la caída. Después de la caída se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos cosieron hojas de higuera, dice la palabra de Dios, y se cubrieron. Pero esa justificación del hombre que siempre ha buscado justificarse delante de Dios no es suficiente. Mucha gente dice, es que hay muchas formas de ir a Dios, hay muchos caminos para ir a Dios. Siendo bueno, haciendo buenas obras, y hay mucha gente que se justifica de esa manera, pero eso es colocar plantas, hojas de higuera para cubrir la transgresión en contra de Dios, para cubrir nuestro pecado, nuestra desnudez delante de Dios. Cuando Dios tiene un plan perfecto, hermanos, aquí dice que Él hizo túnicas de pieles y los vistió. Ahora, esas pieles, hermanos, eran obviamente por el sacrificio de un animal inocente. Él tuvo que derramar sangre para poder cubrir al hombre de una manera que fuera de justificación para con Dios. Ahora, esto refleja una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque incluso cuando en el capítulo 4, ¿verdad?, encontramos que nacen Caín y Abel y dice la Biblia que llevaron una ofrenda, ¿verdad? Ambos llevaron una ofrenda. A Caín fue el primero que llevó una ofrenda delante de Dios. Ahora, no sé por qué tenemos quizás esa idea de que Adán y no hablaba con sus hijos. Yo pienso que él hablaba con sus hijos porque hubo una distinción entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y por cuestión del tiempo vamos a recortar bastante aquí en cuestión de la ofrenda de Caín y de Abel después de que nacieron, cuando Dios los arrojó del huerto, los sacó del huerto a Adán y Eva y puso esa espada ardiente, esa espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, hermanos, dice que en el versículo 4 que el nacimiento de Caín y Abel, y dice en el versículo 4 del capítulo 4, dice, y Abel trajo también, dice las actividades que tenían Caín y Abel. Dice en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿por qué estamos mencionando acerca de Caín y Abel? Bueno, el resultado de la desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias en la familia. Ahora sí vemos que ya está constituido un núcleo familiar como nosotros lo conocemos, en que estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces, yo pienso que Adán hablaba con sus hijos y les explicó, dijo, bueno, nosotros estamos en esta condición y tenemos que trabajar por cuestión de la desobediencia a Dios. Dios, sacrificó animales para darnos estas pieles y vestirnos. Entonces yo pienso que por esa razón esa ofrenda que llevó a Abel fue de agrado para con Dios y no la ofrenda de la tierra la cual Dios había maldecido por causa del hombre, no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Y él llevó una ofrenda, nos indica aquí que no menciona que tomó de lo mejor de la tierra, sino que solamente tomó una ofrenda y la llevó a Dios. En cuanto a Abel, dice que él trajo de lo más gordo, de los primogénitos de sus ovejas, y Jehová Dios miró con agrado la ofrenda de él. Estamos mencionando esto como resultado de la caída del hombre, y dice que se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, vemos cómo el pecado va sucediendo de línea en línea. Primero fue el ataque a la pareja, una pareja que no busca las cosas de Dios, una pareja que no está consciente de que un día vamos a tener que dar una cuenta a Dios de nuestros actos. Ellos no tienen en consideración a Dios y entonces los hijos nacen, hermanos, sin ninguna instrucción, sin ningún temor de Dios. Y el pecado sigue creciendo y abundando. Entonces aquí dice que en el versículo 8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos esto. Entonces, no termina ahí, hermanos, desafortunadamente no termina ahí. Vemos la caída de la pareja por cuestión de la desobediencia, y esto abrió la puerta a muchos otros pecados, ¿verdad? Porque ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo que aún, aunque la instrucción que Dios le había dado, hermanos, todavía estaba la advertencia viva delante de Caín cuando Dios le dijo por su ofrenda. En el versículo 6 del capítulo 4 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Todavía nuestro Dios estaba dándole advertencia a Caín, le estaba diciendo, mira, no permitas que tu enojo, ¿verdad?, vaya a causar un problema mayor. Y hermano, vemos otra vez cómo por causa de la desobediencia, por causa de la maldad en el corazón del hombre, se levantó contra su propio hermano y lo mató. Ahora, hermanos, no solamente estos capítulos hablan de la caída de la pareja, habla de la caída de la familia, el desmoronamiento de la familia, pero también el desmoronamiento de la sociedad. Cuando Dios pronuncia su juicio contra Caín, ¿verdad? Le dijo que vuelve otra vez, le dice en el versículo 10 del capítulo 4, habla Dios con Caín y le dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dice, y cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjese bien, estos son los resultados de la desobediencia, no porque obviamente Dios pronunció su juicio, pero las consecuencias fueron las justas por la desobediencia y la transgresión a la ley de Dios. Entonces aquí dice en el versículo 14 del capítulo 4 de Génesis, dice, aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matare. Entonces, hermano, dice en el versículo 16, por cuestión de tiempo vamos a irnos rápido, dice, salió pues Caín de delante de Jehová
y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Salió pues Caín de delante de Jehová. Ya aquí vemos, hermano, la caída de la sociedad, porque nos narra el resto del capítulo que él fundó una ciudad que la llamó Enoc, y ahí él creó su propio sistema de vida, pero ya no de acuerdo al plan de Dios, sino un sistema de vida que estaba separado del plan perfecto de Dios. Lo bueno, las buenas noticias, hermanos, que tenemos en esta mañana es que de esa misma manera como Dios sacrificó esos animales inocentes para poder vestir al hombre, de esa misma manera Él, tomando en consideración que el hombre no puede salvarse a sí mismo, Él tomó la precaución y la provisión en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por todo el Antiguo Testamento encontramos estas señales, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba preso en Egipto y cómo Dios había dado instrucción a Moisés de que sacrificaran un cordero de ciertas condiciones, un cordero que tenía que estar sin mancha, sin ningún defecto, y que esa sangre la tenían que colocar en los dinteles de las puertas. Todo el Antiguo Testamento indica acerca de eso en cuanto a la ley levítica, de también los sacrificios, ¿verdad? De cómo la expiación, los sacrificios por la expiación del pecado, todo apuntando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar por el pecado de toda la sociedad. Hay una forma de regresar al plan original que Dios tenía cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, al derramar su sangre, ¿verdad?, es el pago por nuestro pecado. No es ninguna oración, hermano, simple y sencilla, es una forma de vida que muestra un arrepentimiento, pero el Señor Jesucristo marca la entrada, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, el plan que Dios tiene sigue estando vigente. Si usted en esta mañana está escuchando el mensaje y si usted no ha entendido, no le ha sido explicado que la muerte en el Señor Jesucristo, el derramar su sangre así, esa sangre inocente, como Él era perfecto y sin pecado, eso agradó al Padre para que nosotros pudiéramos tener entrada al arrepentimiento. Hermano, una vida sin arrepentimiento, no importa cuántas oraciones usted haga, no importa cuánto usted diga, si no hay un verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento para mí considero es buscar el plan perfecto de Dios y aplicarlo a nuestra vida, no volver a hacer las cosas que nosotros hacemos, que justificamos nosotros, no volver obviamente, hermanos, estamos en esta carne y no es posible, ¿verdad?, en esta carne librarnos completamente del pecado. Los malos pensamientos, las mentiras, los odios, los rencores, las contiendas, los pleitos, las herejías, todo eso es difícil a veces librarnos, pero hay una entrada, hay una puerta de entrada, y esa puerta es el Señor Jesucristo al haber derramado su sangre preciosa en el monte Calvario para pagar por nuestros pecados. Tenemos esa entrada, una vida de verdadero arrepentimiento es lo que al final de cuentas, hermanos, nos permite llegar al plan perfecto que Dios tiene. No es solamente creer, ¿verdad?, porque dice la Biblia que creen que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Entonces, hermanos, el creer es necesario, pero una forma de mostrar que hemos creído es una vida de arrepentimiento, una vida de que lo que antes hacíamos y que no nos afectaba en nuestro corazón, ahora nos afecta el decir mentiras, el extorsionar, el tener rencor, coraje, odio en nuestra vida. Eso desafortunadamente, hermanos, vuelvo a repetir, el diablo está orquestando todo en la sociedad, y la sociedad cada vez más se aleja de Dios. Con tristeza vemos todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero hermanos, solamente quiero volverles a recordar, ¿verdad?, en esta mañana, si usted tiene alguna petición de oración,
no olvide llamar al teléfono 915-532-8518. También estamos, su servidor está tratando de promover una conferencia para la familia que va a tener lugar el 8, 9 y 10 de septiembre. Si usted quiere más información, está abierto para todas las congregaciones, las iglesias cristianas. Si usted necesita más información, por favor, llámeme al número 915-549-7965. Yo con todo gusto le daré más información para esa conferencia de la familia. Es importante, hermanos, volver al plan original que Dios tenía. Entonces, si usted, por favor, ¿verdad? Apunte el número, lo voy a repetir. El número de nuestro ministerio es 915-549-7965. Su servidor Héctor Jiménez, con todo gusto le voy a atender y podemos tratar de ayudarlo en lo que usted necesite. Pero nos gustaría invitar a toda la gente a que participen con nosotros en esa conferencia de la familia. Vamos a tener un predicador especial desde Brownsville. Y les invitamos para que nos acompañen y si necesita más información, por favor, no dude en llamarme. Aquí tenemos algunas de las peticiones de oración, vamos a leerlas rápidamente. Tenemos esta petición de la señora Vicky López, que está pidiendo sanidad de su pie para su hijo José Luis. Vicky López, sanidad del pie para su hijo José Luis. También tenemos a la señora María por liberación y por Margarita. Esta otra persona, Salvador, que Dios sobre en el arreglo de la custodia de su nieta Elí. Por Salvador y su petición. También Rebeca, sanidad de su cuerpo, finanzas y salvación de Bani. Tenemos otra petición de Graciela Alemán, consuelo y fortaleza para Matilde González por la muerte de su hijo. Tremendo. Berta, paz y fortaleza y resultados médicos. También tenemos a María Rodríguez por problemas de hacienda para su hijo Eleazar. Alejandra por su hija que regrese a su casa. Tenemos a Jim Campas, salvación y sanidad para ya dejar el medicamento por sus convulsiones, salvación para sus hijos, Jimmy, Jacobo, Jason, Isabela, protección divina. Estamos también por esta persona, Guerrero, la familia, que venga al conocimiento del Señor, protección divina para toda su familia. María Juárez, visitas de rutina para una niña de 12 años, sanidad para su cuerpo, los riñones, la mente. María Valverde Gómez, problemas con drogas, satanismo también, sanidad de la próstata para el papá. Federico Ramírez es el que necesita sanidad en su próstata. Y Norma, ella necesita sus riñones y todo su cuerpo. Alejandro Silva, sanidad para todo el cuerpo, salvación para la familia. Sara, salvación y sanidad para su madre Sara. Manuela, sanidad para su memoria, sus huesos. José Luis, protecciones. Profesor, él es profesor, protección divina para toda la familia, toda su casa y sus pertenencias. Diana Meraz va a tener una cirugía en su nariz por cáncer, necesita su sanidad, va a empezar los tratamientos y obviamente todo esto causa mucho temor. Por favor, oren por ella. Por Jessica Campos, orar por su seguro social, por liberación de esta depresión y esa enfermedad bipolar que tiene y encontrar un lugar donde vivir. Jessica Campos. Víctor y Yadira, para sanidad del COVID, que encuentre un templo, una iglesia. Pues gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar en este lugar. Sabemos que no es coincidencia, no es casualidad. Dios tiene un plan perfecto desde el principio. Hermano, le vuelvo a repetir, la situación de la familia no está en completo deterioro en cuanto el hombre tome en consideración que hay un Dios, ¿verdad? Y
lo triste de la historia, hermanos, es cuando Jesús hablaba con los discípulos y diciéndoles, ¿verdad?, que así como en los tiempos de Noé, cuando Noé estuvo proclamando por muchos años, hermano, cuando estuvo construyendo esa arca, diciéndole a las personas que se arrepintieran, ¿verdad? Y la gente, al principio quizás algunas personas tomaron parte en la construcción de la arca, pero con el tiempo pasaron los años y se dieron cuenta, dijeron, no, esto no cambia, es la misma situación y no va a suceder nada de lo que está diciendo Noé. Igual ahora, hermanos, hay mucha gente que está proclamando el verdadero mensaje de la salvación en la sangre y la persona de nuestro Señor Jesucristo, basado en la Escritura, hermanos. Se está proclamando el mensaje, ¿verdad? Y mucha gente continúa en sus casamientos, haciendo sus propios planes sin tomar en cuenta a Dios. Y damos gracias por estas personas que tienen presente que si traemos estas peticiones delante del pueblo de Dios, ellos van a estar orando por las peticiones de cada una de las personas que hemos mencionado esta mañana, y de antemano le damos gracias a Dios. Ahora, volviendo al tema del mensaje que nuestro Señor Jesucristo dijo, que como en los tiempos de Noé, ¿verdad?, de que toda la gente estaba envuelta en sus propias cosas. No había nada de malo en casarse, no había nada de malo en comer y en beber, no había nada de malo en eso. Es algo que hacemos constantemente, diariamente, pero el problema es no tener en cuenta a Dios para nuestras obras, para nuestras acciones. Entonces, hay un remedio todavía, le vuelvo a repetir. No sé en qué condición se pueda encontrar usted en esta mañana, su familia, especialmente por el ataque que ya sabemos que Satanás ha lanzado desde el principio en la pareja, en la familia y en la sociedad. Este ataque sigue permanente. No piense por un momento que Satanás ha dejado su plan de destruir a la familia. Entonces, si usted ha escuchado el mensaje y ahora puede entender que por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, al derramarla en la cruz del Calvario, ahora tenemos entrada a través de una vida de arrepentimiento, una vida de santidad delante de Dios, que podemos tener entrada a su plan perfecto. Entonces, sin más al respecto, si de todas maneras usted tiene alguna petición de oración, aún hay tiempo. Yo le animo para que usted marque, ¿verdad?, al número 915-532-8518 y sus peticiones de oración van a ser tomadas. Ok, vamos a orar por estas peticiones y traer todas estas peticiones delante de Dios. Amantísimo Padre Celestial, Señor, de nuevo te damos gracias, Padre, por este día que nos has confiado, Señor. Gracias porque mientras haya aliento de vida en nuestro cuerpo, Señor, no importa cuán desesperada esté nuestra situación, nuestra condición, Señor, no importa cuántos problemas haya en nuestra vida, Señor, mientras tenemos aliento de vida, aún hay oportunidad, Padre, de acercarnos a ti, Señor, a través de la sangre y el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ninguno de los hombres creados tiene el poder de justificarse delante de ti, por sí mismo. Señor, te damos gracias porque el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente, Señor, para darnos entrada, limpiarnos de nuestro pecado y ser aceptos delante de ti, Señor Padre bendito. Padre, por esta misma razón sabemos que nada es casualidad, Padre bendito, sabemos que todo sucede con un propósito, Señor, y en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por poder haber hablado de tu palabra, poder hablar que el ataque que Satanás tiene en la familia es persistente, Señor, y también te doy gracias por cada una de las peticiones que esta mañana han traído delante de ti, Señor. Padre, te ruego, Señor, que de nuevo, Padre, nosotros no podemos venir en nuestro propio nombre a pedirte nada, ni en nuestro propio mérito, pero, Señor, tenemos entrada por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y en esta mañana, Señor, yo te pido, yo te ruego, Señor, que tú escuches la petición de estas personas, Señor, que están en gran necesidad de sanidad física, Señor, de problemas de opresión demoníaca, Señor, mentales, enfermedades físicas, todo, Señor, que tú, Padre, seas propicio y, Padre, de respuesta. Padre, venimos a ti con la confianza
de que tú has escuchado y conoces cada una de estas condiciones, Señor. De que, Padre, tu oído como Padre amoroso que está en el cielo, Señor, ha de proveer para cada una de estas familias, Señor. Gracias, pues, Señor, por tu bendita, preciosa promesa de escuchar cada una de estas peticiones, Señor. Gracias te doy en el nombre de Dios amado Cristo. Amén.